Les vamos a hablar ahora de la sentencia de La Manada. Pocas veces una decisión judicial había tenido tanta repercusión y provocado tanta contestación social. El rechazo a que la condena sea por abusos sexuales y no por violación ha sido unánime y ha trascendido las fronteras españolas hasta tener repercusión en toda Europa. Ese enorme rechazo se ha traducido en protestas y manifestaciones en la calle en un gran número de ciudades. El grito de «Yo sí te creo» ha llegado a varias ciudades europeas. Este domingo en París, junto a la Torre Eiffel, ha sido la última. El gobierno español ha dicho que en unas semanas va a enviar una propuesta de reforma del Código Penal. La anterior norma es de hace 25 años y es evidente que España y Europa han cambiado mucho desde entonces. Hay muchísima mayor sensibilización en lo que significa la violencia contra la mujer y contra la impunidad. Beatriz Becerra es eurodiputada de ALDE, los liberales en la Eurocámara y también vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos. Quiere poner su granito de arena para que este cambio se produzca. Ha presentado una pregunta parlamentaria en Estrasburgo dirigida a la Comisión Europea. La sentencia de La Manada ha vuelto a dejar en evidencia las enormes diferencias en la Unión a la hora de juzgar los delitos sexuales. En 9 Estados miembros se considera que estamos ante una violación si hay falta de consentimiento. En otros, como España, es necesario además que haya violencia o intimidación. La propuesta de Beatriz Becerra es que se trabaje por la armonización de la tipificación de los delitos sexuales y que se cumpla el Convenio de Estambul contra la violencia de género, uno de los tratados firmados por un mayor número de países, pero como se ve, poco cumplido. Y esa propuesta de Beatriz Becerra se hace a través de una doble pregunta. Primero, ¿qué medidas va a adoptar para que la violación sea tipificada en los Estados miembros acorde al Convenio de Estambul, estando determinada por falta de consentimiento? Segundo, ¿considera la Comisión necesaria adoptar alguna iniciativa orientada a la armonización de los criterios para tipificar los diferentes delitos contra la libertad sexual? Beatriz Becerra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una sentencia de la justicia española, pero algo más. Ha tenido una trascendencia europea, como decíamos, y quizás puede servir para avanzar en la lucha contra la violencia hacia la mujer dentro de la propia Unión Europea. Una sentencia como esta, que seguramente hubiera sido diferente en otros Estados miembros, demuestra que todavía nos queda mucho para ser una verdadera Unión Europea en materia de justicia, por ejemplo. Bueno, yo lo que creo que demuestra la situación que estamos viviendo, el ruido, la furia y la desorientación en muchos casos, es que nos sigue faltando, como decía, armonización. Nos sigue faltando compartir modos, usos y sobre todo marcos legales, que es al final lo que nos une, el marco legal común y de valores. En el caso que nos ocupa, yo lo que establezco en esta pregunta es la interpelación a la Comisión Europea acerca de por qué los Estados miembros que han ratificado el Convenio de Estambul y la propia Unión Europea, que ha comunicado su decisión de adherirse, puede convivir con una diferente tipificación en el concepto. No, el Convenio de Estambul no dice cuánto hay que penalizar ni cómo tienen que hacer los órdenes legales nacionales, sino de lo que habla es que el criterio, el eje o el concepto por el cual se establece lo que es un delito contra la libertad sexual es el no consentimiento. Esa es la gran diferencia. Hace un año, precisamente, la Unión Europea se sumaba a este convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. ¿Se está incumpliendo entonces la firma? ¿Hasta dónde obliga el convenio? El convenio dice claramente que las partes que lo suscriben y que lo ratifican están obligadas a hacer las modificaciones correspondientes en su ordenamiento legal nacional. Eso es así. España ratificó este convenio en 2014, el que entró en vigor concretamente en agosto de 2014, el Convenio de Estambul. Además, yo recuerdo perfectamente haber sido en septiembre la única persona de las instituciones europeas que asistió en Roma a la presentación de la entrada en vigor de este convenio, porque nadie en las instituciones europeas, empezando por el Parlamento, sabía nada de esto. Y para mí fue el descubrimiento de que había por primera vez un instrumento extraordinario, legalmente vinculante, integrador, que recogía todas las formas de violencia contra la mujer e intrafamiliar. Y sí, que en mi país... Es convenio de Estambul, pero realmente se llama es un convenio del Consejo de Europa. Sí, se llama Convenio de Estambul porque se firmó en Estambul, pero quien lo ha instado es el Consejo de Europa y hay muchos más estados firmantes que los de la Unión Europea. Es decir, es más amplio todavía que la Unión Europea, aunque aún les queda a algunos ratificar. Pero volviendo a lo que decíamos, en el momento que un estado
ratifica este convenio, tiene que hacer esos cambios. Hombre, inmediatamente ya sabemos que no puede ser, pero es que estamos hablando de 4 años. Prácticamente que España lo ha firmado. Y hay un elemento objetivo, que es el que yo reclamo, que es transponer de forma adecuada esa ausencia de consentimiento como razón por la cual se tipifiquen y se establezcan las penas de todos los delitos sexuales que sean. En el Código Penal español, si vamos al primer capítulo de ese título, cuando habla de las agresiones sexuales, no se hace referencia alguna al consentimiento. Entiendo que porque se asume que como los criterios son violencia e intimidación, se asume que del consentimiento no hay que hablar. Pero si vas al capítulo 2, a los abusos sexuales, sí se habla del no consentimiento. Por lo tanto, hablemos como corresponde y llamemos a las cosas por su nombre. No se habla de violación en el Código Penal. No se habla de violación en el Convenio de Estambul. Se habla de delitos contra la libertad sexual. Y en el caso del Código Penal español se habla de agresiones sexuales y de abusos sexuales. Y en ambos casos, diferentes circunstancias, pero en ambos casos puede haber que lo que se esté juzgando sea lo que todos entendemos de forma natural por violación, es decir, penetración por vía vaginal, bucal, anal, con objetos o con lo que sea, de una víctima indefensa. Esa es la cuestión. Entonces, no podemos dejarnos llevar por denominaciones o por conceptos que no corresponden a cómo están contemplados legalmente, ni a nivel nacional ni europeo. Y el gobierno español ya ha dicho que va a cambiar la ley. ¿Hasta qué punto se consideraría satisfecha con ese cambio que pretende hacer España? No sé, lo que tiene que hacer es lo que está obligado a hacer por haber ratificado el convenio. Es decir, esas modificaciones a la ley las tenía que haber hecho ya, o por lo menos haberlas iniciado. Que lo que motive ese cambio sea la circunstancia tan dramática y tan exacerbada que estamos viviendo, que ya de alguna manera dinamita incluso o pretende dinamitar bases de instituciones como la justicia, es terriblemente grave. Pero me gustaría que sobre todo los representantes públicos fuéramos lo suficientemente responsables como para, insisto, llamar a las cosas por su nombre, pedir las acciones que se deben y se pueden hacer y además entender que las acciones que ponemos en marcha son para generar un bien, un resultado positivo. En este caso no es que haya que cambiar la ley y hacer otra. Lo primero que tiene que hacer la ley española es reflejar los convenios internacionales. El Convenio de Estambul es uno, hay otros. El CEDAW es otro. La consideración del no consentimiento como la base de los delitos contra la libertad sexual no es nuevo. Es algo de hace mucho tiempo y además asumido internacionalmente como razón de derechos humanos. O sea, que no nos estamos inventando nada, ni España de repente está viviendo una situación extraordinaria. Lo que nos falta es hacer lo que se debe hacer en tiempo y forma. Hace unos años esta sentencia originada en un país como España hubiera tenido tanta repercusión en Europa, hubieran alzado tanto la voz las mujeres y los hombres para reclamar. ¿O han cambiado las cosas? Han cambiado las cosas de manera radical. Yo creo que todos somos lo suficientemente conscientes de que estamos viviendo, yo lo he insistido en varias ocasiones, un momento de movimientos tectónicos en lo que a la igualdad se refiere. Es decir, todo lo que ha ido generándose a nivel internacional, desde el movimiento Me Too a todo lo que significa hoy por hoy hablar de la brecha salarial como algo que es real y que hay que afrontar. Los movimientos del 8 de marzo creo que nos están poniendo en una situación que es incomparable, con ninguna previa, de ninguna manera. Es de enorme exposición, por un lado, de gran exigencia, pero por eso mismo también tenemos que calcular el peligro de no desbaratar los planes de las mejoras y de las medidas que hay que acometer para lograr cosas, ¿no? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, imposible. El mundo entero ha cambiado y somos globales de verdad, con lo cual no hay nada más global que este tema ahora mismo. Y corremos el peligro de legislar a golpe de sentencia de indignación social, porque al fin y al cabo este cambio viene también provocado por esa presión de las mujeres y de los hombres en la calle. Yo creo que las sentencias, sean las que sean, siempre tienen que ser ejemplares. Cuando hablamos de sentencias ejemplarizantes, a mí me pone un poco nerviosa o me genera preocupación, porque, insisto,
la ley y los jueces, que en este caso son los que tienen el mandato de convertirlo en algo tangible, tienen que ser ejemplares en su respeto al marco legal que nos hemos dado, al conocimiento de la sociedad en la que viven, a sus códigos éticos, morales, a todo lo que confluye para hacer que la justicia sea justa. Si ya entramos en esa deriva en el que el resultado que nos den los jueces tiene que ser ejemplarizante porque es de la manera de ejemplarizar que hemos decidido mayoritaria o popularmente vaya a ser eso lo que vaya a ser, a mí me resulta preocupante. Yo creo que es importantísimo garantizar la libertad de expresión. Creo que los ciudadanos es fundamental que estén al tanto y sean conscientes de su relevancia y de su capacidad de actuación, pero creo que el respeto a las instituciones y que estas instituciones funcionen de manera adecuada y con sus estándares de funcionamiento garantizados es esencial para la continuidad de la democracia. Movimientos que sean en extremo populistas en el sentido de hacer esa falacia que es la voz del pueblo es la que dice que, yo creo que a todos nos ponen los pelos de punta cuando oímos hablar de la voz del pueblo, ¿no? ¿Se ha convertido España en una adelantada de los derechos de la mujer en la Unión Europea? ¿Y qué parte de mérito le podemos dar a las eurodiputadas españolas? Yo creo que España siempre, bueno, cuando digo siempre, desde hace 20 años al menos, pues lleva una trayectoria de referencia en muchos aspectos relacionados con la igualdad, en otros no. En este momento que digo que estamos viviendo, en todo lo que ha sucedido el año pasado y está sucediendo pues yo creo que España objetivamente tiene unos resultados muy buenos en términos, por ejemplo, de lucha contra la violencia contra la mujer, y sin embargo no los tiene tan buenos, ni mucho menos en lo que se refiere a la brecha salarial, ¿no? Quiero decir, es importante aquilatar y aprender unos de otros. Por eso insisto tanto siempre en que la acción coordinada, esa convivencia de los diferentes con un objetivo común, que es la Unión Europea, tiene que pasar por compartir e implementar los casos de éxito de otros. No podemos ser cada uno de nosotros los mejores en todo, pero sí tenemos que aprender y aprovechar de manera eficaz lo que otros hacen en ámbitos en los que no llegamos. Pues los nórdicos son mejores en algunas cosas, España es mejor en otras, Francia en otras, Alemania en otras. En esto que estábamos hablando, por ejemplo, de la tipificación de los delitos sexuales, pues bueno, solo 6 Estados miembros, 9 circunscripciones europeas, digamos, pero solo Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Irlanda y Chipre tienen como eje de la definición legal el no consentimiento. Bueno, pues si lo han podido hacer y les está funcionando, que es lo que hay que analizar, pues compartámoslo. Yo creo que las eurodiputadas españolas que estamos ahora mismo presentes en el Parlamento estamos haciendo una labor responsable, creo que considerablemente productiva, pero sobre todo porque estamos compartiendo muchas cosas y creo que al final esa es la palabra clave, ¿no? Compartimos muchas cosas con nuestros colegas, con todos los que nos rodean, con los 751 que somos, y sobre todo estamos movilizando consensos. El Convenio de Estambul es un ejemplo muy claro, como decía antes. Yo impulsé esto desde el primer momento y llegué al Parlamento y dije, oiga, ¿aquí sabe alguien algo? Y ni en la Comisión de Mujer, ni en la mesa del Parlamento, nadie sabía nada. Y bueno, pues yo voy a ir a Roma a esa presentación de la entrada en vigor. Y fue ahí cuando empecé a tomar los contactos con Grevio, quienes habían puesto en marcha el convenio, con distintas instancias de otros países y a nivel de Parlamento, sobre todo desde la Comisión de Mujer, pues logré que hubiese un consenso general en vamos a tomarlo esto como una batalla propia. Y el primer objetivo era que la Comisión entienda y acepte que la Unión Europea en su conjunto se tiene que adherir. Y todo ese trabajo ha sido de pelea y de trabajo de todos. Creo que esto es un ejemplo muy claro. Ahora hablamos del Convenio de Estambul como algo que, bueno, está ahí, pero es que lo hemos logrado así. Y ha sido una cuestión de empeño, de trabajo, de discusión y de mucho desacuerdo de principio. Bueno, pues ahora la Comisión está de acuerdo y el Consejo casi. Siempre hay un casi que se logrará, pero hay alguna peguita de algún Estado miembro, pero se logrará.
Beatriz Becerra, eurodiputada de ALDE, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros, siempre un placer.